Hola, vamos a ver en este vídeo la resolución de un ejercicio con un circuito serie de corriente alterna. Concretamente tenemos un circuito con un generador de 220 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 50 hercios. Este generador está alimentando a una resistencia de 10 ohmios, una bobina con un coeficiente de autoinducción de 200 milihenrios y a un condensador con una capacidad de 100 microfaradios. Lo primero que vamos a hacer es calcular la reactancia inductiva de la bobina, que como sabemos va a ser igual a omega L, siendo omega el valor de la pulsación, que es 2 por pi y por la frecuencia, en este caso 50 hercios. A continuación multiplicamos por el coeficiente de autoinducción de la bobina, que son 200 milihenrios. Expresado en henrios es 200 por 10 a la menos 3. Esto es igual, realizando esos cálculos, a 62,8 en ohmios por tratarse de una reactancia. Este sería el módulo de la reactancia inductiva de la bobina. Si lo expresamos en forma vectorial, tendríamos que al tratarse de una bobina es 62,8 con ángulo de 90 grados, que si lo escribimos en forma rectangular sería 62,8 J. Vamos a calcular a continuación la reactancia capacitiva, es decir, la reactancia del condensador. La reactancia del condensador es igual a 1 partido por omega c en módulo, es decir, 1 partido de 2 pi por 50 y por la capacidad del condensador en faradios, que es 100 por 10 a la menos 6. Realizamos estas operaciones y obtenemos una reactancia capacitiva de 31,8 ohmios. Este sería el módulo. Si lo expresamos en forma vectorial, tendríamos que la reactancia capacitiva, la reactancia del condensador, es igual a 31,8 con ángulo menos 90 por tratarse de un condensador, y si escribimos esto en forma rectangular sería menos 31,8 J. Podemos ahora ya escribir el valor de la impedancia. La impedancia de este circuito, como sabemos, será igual al valor de la resistencia más el valor de la reactancia, siendo R la componente horizontal y X, la reactancia, la componente vertical, y por eso va acompañada de la J. Por lo tanto tendremos 10 más la reactancia inductiva, que es 62,8 J, y a continuación la reactancia capacitiva, que es menos 31,8 J. Las dos reactancias, lógicamente, se operan entre sí, se suman, y esto será igual a 10 más 31J. Esta sería la expresión rectangular de la impedancia y la vamos a escribir en forma polar para poder aplicar a continuación la ley de Ohm. Por lo tanto, convertimos 10 más 31J a forma polar, sencillamente con la calculadora, y nos da un resultado de 32,57 con ángulo de 72,12. La unidad serían los ohmios al tratarse de una impedancia. Teniendo ya la impedancia, podemos aplicar la ley de Ohm para corriente alterna. La ley de Ohm para corriente alterna nos dice que la impedancia es igual a la tensión entre la intensidad. En esta fórmula todas las magnitudes tienen módulo y ángulo. Despejamos el valor de la intensidad, que es el valor desconocido, y nos da que es igual a la tensión entre la impedancia. Por lo tanto, la intensidad será igual a la tensión 220 con ángulo cero, porque esto es importante. Siempre consideramos a la tensión, en todos los ejercicios, la consideramos como origen de fases y por tanto con ángulo cero.
La impedancia la hemos calculado anteriormente y es 32,57 con ángulo 72,12. El resultado de este cociente será la división de los módulos, 220 entre 32,57 es igual a 6,75, y como ángulo tendremos la diferencia de los ángulos que intervienen en el cociente. Por lo tanto sería 0 menos 72,12, pues menos 72,12. La unidad son amperios al tratarse de una intensidad, y como la tensión tiene ángulo 0 y la intensidad tiene ángulo menos 72,12, significa que la intensidad está retrasada con relación a la tensión, como corresponde a un circuito donde predomina una carga inductiva. Vamos a calcular a continuación las potencias del circuito. La primera potencia que se puede calcular muy fácilmente es la potencia aparente. La potencia aparente S es igual a V por I, expresando tensión e intensidad en valores eficaces, por supuesto, y solamente en módulo. El módulo de la tensión, 220. El módulo de la intensidad, 6,75. Esto es igual a 1485 voltiamperios. La potencia P es igual a V por I por coseno de Φ, estando tensión e intensidad en módulo y siendo Φ el ángulo de la impedancia. Esto es importantísimo. Φ en esta fórmula es el ángulo de la impedancia. Pues tensión 220, 6,75 la intensidad, y sería el coseno del ángulo de la impedancia, es decir, el coseno de 72,12. Esto nos da un valor de potencia activa de 456,15 vatios. Y por último calculamos la potencia reactiva, sería V por I por el seno de Φ, tensión 220, intensidad 6,75 y el seno del ángulo de la impedancia, es decir, el seno de 72,12. Obtenemos un valor de 1414 voltiamperios reactivos. Vamos a poner aquí debajo la unidad, voltiamperios reactivos. Y esto de aquí serían, al tratarse de potencia activa, son vatios. Vamos a calcular ahora el factor de potencia, es decir, el coseno de Φ, que realmente ya lo hemos utilizado anteriormente en el cálculo de la potencia activa. Bueno, pues el factor de potencia es igual al coseno de Φ, pues es el coseno de 72,12. Esto es un factor de potencia de 0,3. También se puede calcular el factor de potencia, que es el coseno de Φ, como el cociente de P entre S, de la potencia activa entre la potencia aparente. En este caso sería 456,15 dividido entre 1485 voltiamperios. Y esto nos da también 0,3. Por lo tanto, se trata de un circuito muy inductivo con una potencia reactiva muy importante.